Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 26 de enero de 2026 y esto es La Contracrónica. El viernes pasado, los encargados de la investigación del accidente ferroviario de Adamuz hicieron público un primer informe preliminar en el que se señalaba de forma explícita a un problema de infraestructura como el causante del descarrilamiento del tren de Irio. Este descarrilamiento provocó que, tras colisionar con el Albia que circulaba en sentido contrario, este también se saliese de la vía. El informe venía a avalar lo que ya se había ido publicando en prensa los días precedentes, pero el gobierno negaba repetidamente que tuviese que ver con el estado de la infraestructura. Luego admitieron la posibilidad y en estos momentos la reconocen, pero se escudan en que habían realizado todas las inspecciones y que ese tramo estaba recién renovado. Aún falta mucho por investigar, pero por lo que sabemos el gobierno sigue mintiendo y lo hace además de un modo un tanto descarado, ya que este mismo domingo la prensa publicaba fotografías tomadas en el lugar de los hechos en las que se puede ver como en ese tramo hay raíles que datan de hace casi 4 décadas, momento en el que se construyó la línea de alta velocidad de Andalucía. El punto en el que se quebró la vía es el que une carriles y traviesas instalados en aquel momento con otros renovados en la última intervención, concretamente un rail fabricado en 1989 con otro de 2023. Ante semejante aluvión de pruebas, el gobierno está reeditando su estrategia de comunicación, que ya ensayó con gran éxito después de la caída del sistema eléctrico en abril del año pasado. Como en aquel momento emiten informaciones contradictorias y tratan de confundir a la opinión pública con tecnicismos y una avalancha de información difícilmente digerible por el ciudadano medio. El ministro ha pasado de calificar como muy extraño el accidente a decir que la rotura de los raíles es un problema recurrente en todas las redes ferroviarias de Europa. Los usuarios del ferrocarril, entre tanto, han perdido la confianza en la red a la misma velocidad a la que circulaban los trenes en su mejor momento. Sin explicar muy bien por qué, la red de alta velocidad se ha convertido de un día para otro en una red de velocidad media y en algunos tramos incluso de baja velocidad. Han reconocido por fin que los más de 4.000 kilómetros que tiene el sistema están llenos de puntos negros donde, a pesar de que se habían registrado incidencias una y otra vez, no se estaba haciendo nada para resolver los problemas de fondo. La alta velocidad ferroviaria, que tan rentable ha sido en votos durante 40 años, era uno de los orgullos del país, pero no había ni presupuesto ni ganas de mantenerla en condiciones. Eso ya lo sospechábamos, ahora tenemos la certeza, tras los 45 muertos de este trágico accidente. Pues bien, para hablar de este tema tenemos hoy en la Contracrónica a Javier Rubio Doncé, que lleva una semana concentrado en esta misma historia. Este sábado publicó en The Objective un artículo muy duro dirigido al ministro Puente, un yo acuso en el que le recuerda todo lo que ha hecho y sobre todo lo que ha dejado de hacer. Javier Rubio Doncé escribió un artículo, como os decía hace un momento este sábado, un artículo realmente bueno en The Objective. Javier, como bien sabéis, es el dueño de Academia Play y además un articulista de mucho éxito desde hace ya unos años en el diario The Objective. Se estrenó sin tener muy claro realmente qué es lo que iba a escribir y al final se ha demostrado como un columnista de estilo clásico, tan clásico que hoy, este sábado se hizo un Yo Acuso. El artículo se titula Óscar Puente, Yo Te Acuso. Os lo voy a dejar enlazado en la descripción del programa porque está francamente bien. Javier ha estado durante la última semana, he hablado varias veces con él y creo que es de las personas en España ahora mismo que mejor informadas están del accidente de Adamuz. Lo digo, no es broma. Lo vais a ver a lo largo del programa y lo vais a escuchar a lo largo del programa de hoy porque lleva metido, Javier es muy exhaustivo y lleva metido en esta historia pues desde el lunes pasado, es decir, desde hace justo una semana. Y cuando Javier se mete en algo es como una fuerza de la naturaleza, como un tsunami. No hay quien le detenga y le puede dedicar, si no las 24 horas al día, porque algo duerme, sí tranquilamente 16 o 18 horas al día ese algo. Muy buenas, Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas. Yo creo que has exagerado un poco, no creo que sea el que mejor conoce el accidente,
pero sí soy de las personas que han escrito sobre el accidente más cabreadas, eso te lo puedo asegurar. Yo te lo garantizo que sí, realmente enfadado. Y no hace falta que más que mirar tu cuenta de Twitter para ver el enfado que tienes. Yo como te conozco y somos amigos, claro, lo veo y no puedo más que sonreírme, porque digo, mira, tiene un enfado que no se lo llevan entre tres. La cuestión es que los que estéis viendo esto por YouTube no os equivoquéis, no está en los Alpes suizos con una chimenea detrás, eso es un fondo que se ha puesto. No vayan a pensar, bueno, qué suerte tiene este tipo, está allí con los Alpes de fondo, los Pirineos de fondo, llenos de nieve. No. Se me ha puesto un fondo porque Javier se ha montado un canal de YouTube, del que hemos hablado aquí ya en La Contra en alguna ocasión, que está teniendo, la verdad, bastante éxito, que está poniendo muchísimas cosas al margen del de Academia Play. Total, que ahora a Javier se le escucha y se le ve mejor que nunca. Tiene un micrófono estupendo. Pero el frío es parecido, aunque no esté nevando. El frío en Madrid sí aquí es en asqueroso. Madrid, pero es literalmente asqueroso. Yo he salido a darme un paseo esta mañana y he tenido que volver del frío que hacía. A cambio, lo que he pensado. Por quitarme el frío, lo mejor que puedo hacer es comerme un cocido. Me he ido a la Rayúa y me he comido un cocido. Claro, he vuelto con calefacción interna, ya sabes. Cocido, pero a ti no te gusta el cocido. Me encanta el cocido. Sí, mucho. Los garbanzos, la sopa y todo esto. A mí lo que no me gustan son los huevos fritos y no me gustan los filetes de ternera, pero el cocido aquí no le gusta el cocido, por favor, a mí me encanta. Nada como un buen guisote un día de frío como este. Bien, hoy hace justo una semana, no del accidente, el accidente fue el domingo, pero el lunes es cuando nos enteramos la mayor parte. Bueno, yo me enteré el domingo por la noche de que había habido un accidente. Lo único que sabíamos en aquel momento era que se había descarrilado un Irio. Yo me fui a la cama y había 2 muertos, nada más, confirmados. En aquel momento, a la mañana siguiente ya me levanté, me acosté pensando en lo peor. Dije, bueno, vas a ver mañana. Y cuando me levanté ya eran 20 y tantos, y luego ya 30 y tantos, y ahora estamos en 45. Es una tragedia ferroviaria que está entre las mayores de la historia de España. No es la mayor de todas, pero sí de las mayores. Desde luego, pero sí la mayor en alta velocidad. En alta velocidad sí, porque podríamos hablar de la del Albia de Santiago en el año 2013, que también fue muy mortífera, pero aquel era un tren de un Albia, realmente un Albia de la serie 130, y en una vía que estaba recién abierta y que no era totalmente de alta velocidad. En aquel momento faltaba el sistema de seguridad, el RTMS, es decir, esto es alta velocidad pura, un tren de alta velocidad puro, como es el Irio, el ETR 1000, en una de las vías, bueno, la vía más antigua que existe, la línea más antigua de alta velocidad, que es la Madrid-Sevilla, que se inauguró pues allá por el año 1992, pero claro, estuvo unos años antes construyéndose. Empezaron a mover tierras, esto fue la hora del Escorial, empezaron a mover tierras en el 87 y no inauguraron hasta el 92. De hecho, El Mundo llevaba ayer domingo una de sus exclusivas, que están siendo todas muy buenas. Hay que felicitar a Manso, al director del periódico, porque en esto se ha volcado, en el que mostraban algunos raíles del punto en el que descarriló el Albia, en el que se podía ver en Sidesa, la vieja en Sidesa. Descarriló el Irio, perdón, el Albia, el Irio, la vieja en Sidesa de 1989, es decir, fue de los raíles que en aquel entonces, mientras se estaba construyendo la línea, instalaron. Y justo al lado hay un rail que se instaló en 2023 en esta reparación de la que está hablando el ministro ahora mismo, y fue al parecer justo ahí donde se produjo la rotura que hizo descarrilar al Irio y que desató toda la tragedia, porque el Irio, en fin, se lo llevó por delante el Albia, que venía de frente a 200 y pico kilómetros por hora, y la mayor parte de muertos están en el Albia, porque al descarrilar, aparte de ser un tren más pequeño y menos pesado que el Irio, se precipitó en un talud, uno de sus coches, el Cafetería, pues quedó prácticamente desintegrado y con una mortandad altísima. Los detalles técnicos del accidente ya os los expliqué la semana pasada aquí en la Contracrónica, y hoy Javier y yo vamos a abordar algo que me habéis pedido, y es hablar de responsabilidades políticas, que algún momento tenía que llegar, obviamente. Lo lamentamos, evidentemente, por las víctimas. Queríamos saber qué es lo que pasó y ya tenemos una cronología de los hechos bastante clara, y la investigación no solo ha empezado, sino que avanza a buen ritmo, por lo que sabemos. De hecho, el viernes pasado, Javier, además me enteré de esta noticia subido en un tren, iba camino de Vigo, donde presenté Contra el Pesimismo, y la leí mientras iba en el tren, de hecho mientras estaba parado en un tren de alta velocidad a unos 20 kilómetros al norte de Segovia. Luego el tren se fue parando todo el camino hasta que llegamos a Vigo muchas horas después, y me enteré de lo que había dicho la comisión de investigación, que efectivamente la principal hipótesis era
una ruptura en un raíl en la vía. Algo que ya habían adelantado algunos medios, habíamos visto incluso las fotografías con aquellos guardias civiles haciendo la foto y veíamos la brecha en el raíl. Bueno, a mí no te lo voy a negar, me indignó, sinceramente, porque dije, bueno, por mucho menos el presidente de Adif debería haber dimitido. Y por supuesto también en un país normal el ministro de Transportes, después de verse, aunque solo sea la sospecha, ya basta para que un ministro dimita, o el presidente de una empresa como Adif. Pero ya esto no es la sospecha, es la principal hipótesis y todos tenemos grabado en la retina la fractura en ese raíl. Yo supongo, bueno, no lo supongo, lo sé que tú también te indignaste, vamos, que te subiste por las paredes el viernes. Sí, efectivamente, porque era lo que sospechaba mucha gente. Yo había estado leyendo y cuando vi esa foto bueno, la vimos días antes, esa foto que sacó la Guardia Civil, que se ve a 3 personas con un mono blanco fotografiando un tramo que está roto. Y esa rotura parece una rotura por fatiga, porque es una rotura frágil. Hay que distinguir eso, porque si ves las fotos del siniestro que ha habido, del accidente, verás que luego hay otros raíles donde se produce la colisión entre el albia y el irio que están completamente deformados. Entonces eso no es una rotura frágil, esa es pues la típica deformación del golpazo, del descarrilamiento. Pero esa rotura era una rotura frágil y lo que empezó a apuntar mucha gente es que era una rotura por fatiga. Por fatiga porque las vías se fatigan, las vías están sometidas a una presión constante cuando van pasando los trenes encima. Además, desde 2021 pasan más trenes porque se ha liberalizado el sector con la entrada de Irios y Wigos y ahora pues pasan más trenes. El tren, además, Irio es un tren más pesado, que lo sabes, pero bueno, esto no tiene tampoco mucho que ver, aunque el ministro Óscar Puente haya intentado un poco confundir a la opinión pública porque lo que quiere Óscar Puente es que no se le achaque fallos a Adif o a Renfe, bueno, sino que los fallos sean de una operadora privada como es. Escucha, Javier, es pesado, pero circula sin ningún problema en la red ferroviaria italiana. También es pesado el duplex, el Alstom, el duplex de Wigo, que tiene doble planta. Además, creo que las cargas están más repartidas, por lo tanto tampoco tendría que influir mucho. Pero bueno, cuando vimos esa foto, los mayores expertos, yo estuve viendo programas de televisión, aparecían ingenieros de caminos hablando de que eso podía ser una rotura por fatiga. Luego empezaron a hablar de una soldadura que estaba mal hecha. Y luego parece que el primer informe preliminar de la comisión que está investigando el accidente está hablando también de una soldadura mal hecha. Y esto ya lo hemos confirmado con la noticia que dio El Mundo hace nada, que bueno, salía un tramo roto de la vía, que no es exactamente el mismo tramo, porque si cuentas el número de traviesas hay 4 entre ellas, y la foto que vimos todos y que tenemos todos en la retina es la foto esa que salen 3 personas con un mono blanco fotografiando un tramo roto, que también hay como una rotura por fatiga. Pero el tramo que compartió El Mundo dice que la soldadura falta un tramo de vía y en el lado derecho sale una vía que es del 89, de la línea que se inauguró para el 92, Madrid-Sevilla, por lo de la Expo de Sevilla, que fue la primera línea de AVE que se inauguró en España, pero en el otro vemos una vía de 2023. Por lo tanto, yo lo que creo es que en la foto del Mundo falta un tramo porque me imagino que lo habrán cortado y se lo habrán llevado a analizar. De hecho, el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, ha confirmado la información del Mundo, pero hoy ha salido hace escasas horas Óscar Puente a decir que lo del Mundo es un bulo. Es un bulo y ha compartido la foto, otra foto distinta, pero la foto en la que del tramo en la que salen las 3 personas con el mono blanco, otro ángulo, pero es que si haces zoom incluso en esa foto que ha compartido Óscar Puente,
puedes ver que pone 89, pero sale muy oscuro. Y luego él ha compartido datos, bueno, pues esto, para apabullar, datos técnicos, tal, un informe, tal, pero lo que ha compartido es el tramo, las características técnicas del tramo del 2023, no ha compartido el del 89. Pero es que se ha hinchado Óscar Puente a repetir una y otra vez en televisiones, en medios, que la vía estaba completamente renovada. No dijo renovada, dijo completamente renovada, todo el tramo. Entonces, completamente renovada es que habían cambiado todas las vías, todos los raíles. Mentira, había raíles que eran del 89. Bueno, son raíles hechos por ArcelorMittal y pone el número 89 del año 89. Bueno, por lo tanto, son Óscar Puente hechos por Ensidesa, exactamente. Sí, así es. Por Ensidesa hace casi 40 años. Los asturianos que estén a la escucha se acordarán perfectamente de Ensidesa. De hecho, choca leer esa palabra de nuevo. Si repasamos las distintas versiones que ha ido dando el ministro, al principio empezó con lo de es un accidente muy extraño porque es una recta, como si en las rectas no pudiesen descarrilar los trenes. Es cierto que no es tan habitual, como qué sé yo, pues en una curva, pero también descarrilan, obviamente, sobre todo si la infraestructura en esa recta está en mal estado. Simplemente sabíamos que había un cambio de agujas, que son más delicados a la hora. De hecho, los cambios de agujas son algo que notamos los usuarios. Cuando el tren está cruzando, especialmente si va a poca velocidad, cruza un cambio de agujas, el tren se menea un poquito, como es normal, ¿no? A poco que no hace falta ser ingeniero especializado en ferrocarriles para distinguir un cambio de agujas y entender por qué son puntos delicados de cualquier red ferroviaria. Primero dijo eso. No, esto es muy extraño. Luego empezó a apuntar, estaban todavía en la fase de ver si podían cargar esto sobre la operadora, sobre Irio. Lo recordarás, ¿no? Es cuando se filtra a diarios muy cercanos al gobierno, caso del diario.es o de El País, aquella llamada al centro de control de Atocha del maquinista del Irio. Eran 2 llamadas, una de ellas en la que decían que, bueno, que no sabía que había lo que tenido había pasado. Un enganchón. Bueno, sí, que había tenido un enganchón. Pero que no sabía muy bien él no sabía en ese momento que había descarrilado. Esto evidentemente estaba filtrado con un sentido. Debidamente, claro. Con la idea de apuntalar un relato concreto. En Irio no lo tenían muy claro y no sabían ni siquiera que habían descarrilado. Ya expliqué aquí el jueves pasado cómo es un tren de más de 200 metros de largo, que el campo de visión que tiene el maquinista de una locomotora de alta velocidad es muy pequeño, porque están pensados para ser aerodinámicos, que ese tren ni siquiera lleva unos retrovisores físicos, como sucede con otros, que se pliegan. En ese caso lo confía todo en cámaras, así que no podía saber segundos después lo que había pasado, en tanto que solo había descarrilado los últimos vagones. Él estaba como a 150 metros del descarrilamiento. Tampoco había sentido el choque con el Albia. Se habló de que realmente no fue ni siquiera un choque, sino más bien un roce a altísima velocidad que desestabilizó al Albia y lo mandó contra el terraplén este. Bien, esto fue la segunda parte. Luego ya cuando empezaron a llover una tras otra, nos encontramos el carretón, el bogie en el arroyo, a través de una fotografía tomada por un fotógrafo de la agencia Reuters que se publicó en el New York Times. De nuevo estamos en las mismas, todos sorprendidos, pero bueno, ¿cómo no nos habían hablado de esto? Y a partir de ahí ya dijeron, bueno, sí es posible que se trate de la infraestructura, hasta que el viernes sale este informe. Acuérdate que Óscar Puente también dijo que esto era un misterio, un accidente muy raro y que tardaríamos años en conocer lo que había pasado. Cierto. Bueno, pues ya en una semana hemos sabido más o menos lo que ha pasado o lo que apunta la hipótesis principal de este informe preliminar. Pero también lo que apuntan muchos expertos que han visto esa foto del raíl roto por una rotura por fatiga. Entonces, Óscar Puente lo que intenta es tirar balones fuera, está además filtrando datos de llamadas que deberían solo, creo yo, en este momento tener los que están haciendo esta investigación sobre el accidente. No creo que se debiesen filtrar estas llamadas a medios afines como el diario.es, El País o la SER. Y claro, lo que intentan es
intentar construir un relato que les sea favorable a ellos, porque claro, en esta llamada de la que hablabas al principio, del maquinista delirio, tú imagínate, acabas de sentir un temblor, tu tren se ha parado y lo primero que pensó es he tenido un enganchón con la catenaria, con el pantógrafo o algo así, pensaría él. Luego ya se baja, él de hecho bajó los pantógrafos que es una medida de seguridad que se toma siempre en estos casos, porque el tren está electrificado. Se baja y mira y ve que los vagones de atrás, que han descarrilado, y ve incluso un pequeño incendio, pero él no ve el Albia. No ve el Albia, es normal, porque no está lo puede 800 ver metros más está, atrás. Claro, a casi 1 kilómetro y era de noche ya. Era de noche y además la mitad del Albia había caído por un terraplén. Bueno, él no estaba viendo eso, pero claro, entonces están intentando apuntalar relatos con las llamadas. Otra cosa que han hecho es intentarle echar mierda al PP, a Juanma Moreno, y están diciendo como que el 112 no funcionó, la ayuda, tardaron en llegar, pero es que realmente tuvieron al Albia... sabían que había tenido un accidente porque luego han filtrado llamadas como para desmentir, ¿no? Sabíamos que había heridos en un Albia, pero realmente no sabían muy bien dónde estaba ese Albia. Eso fue, Javier, una de las negligencias más inexplicables de esto. Lo de que tardasen 45 minutos en encontrar un tren perdido. En una época en la que todo lo importante al menos está geolocalizado. ¿Cómo no un tren de alta velocidad, como es un Albia, no puede estar geolocalizado? Cuando cualquier flota de una empresa de camiones, por ejemplo, o de autobuses, tienen sus unidades geolocalizadas y en el caso de que haya un accidente saben en qué punto de la red viaria se encuentran, por una cuestión elemental. Esto entiendo que no sucediese hace medio siglo, pero hoy en día lo geolocalizamos todo. No sé si tú tienes un AirTag, pero yo tengo uno en el llavero de casa. No, lo que yo tengo es una baliza en el coche que ahora nos han obligado a poner a todos y lo cuento de hecho en el artículo. Dice, nos tienen localizados a todos con una baliza, pero no pueden tener localizado un tren. Y de hecho, si te fijas, los relatos, cómo funcionan, cómo intenta el gobierno despistar y engañar, como estaban diciendo, bueno, es que hubo un tren fantasma que no se sabía dónde estaba, y algunos decían, es que no sabían que había habido un accidente con el Albia. Sí sabían que había pasado algo con el Albia, por eso filtran las llamadas, para confundir un poco, como había gente que se había lanzado a decir que es que no sabían que había habido un accidente con el Albia y que había heridos, el gobierno enseguida lanza una llamada que se produce como 15 minutos después con una interventora del Albia, porque el maquinista había muerto, que dice, tengo una herida en la cabeza, estoy sangrando, y un tipo de Atocha con mucha frialdad le dice, sí, pero el tren, que ya me lo ha dicho, vale, pero ¿cómo está el tren? ¿Cómo está el tren? Sí, esa llamada te pone de mala uva. Te pone de mala uva. Porque y claro, luego piensas cómo estaba el tren en aquel momento. Estaba ya lleno de muertos, había muertos por las vías, se habían salvado y de aquella manera 2 vagones, otro estaba, el de la locomotora, los Albias de la serie 120 tienen 4 coches y uno estaba totalmente en el terraplén, el otro, el coche cafetería, estaba casi desintegrado, es donde más muertes se produjeron, y habían quedado en lo que es propiamente el talud, donde está la vía, habían quedado 2 vagones. Seguramente esta mujer salvó su vida porque estaba atrás, la interventora. Y después de un accidente de estas características, bueno, pues cualquiera estaría confundido. Estaba la mujer con una brecha en la cabeza y estaba insistiendo, pero claro, la cantidad de información que tenía era poca. Bien, esto por supuesto... El otro político, en este caso Fernández Heredia, que es el presidente de Renfe, tampoco ha dado ninguna explicación. Habría que preguntarle a este tipo, un activista de Más Madrid, que fue gerente de la MT en Madrid y en Valladolid, cómo es posible que con una empresa tan grande, con 20.000 empleados, tuviese sin localizar un tren accidentado lleno de heridos durante 45 minutos. O sea, es una pregunta que alguien debería de hacerle. De hecho, hubo un tren que estaba como a 2 o 3 kilómetros, un AVLO,
que un maquinista se tuvo que bajar con 2 voluntarios y recorrer con unas linternas, pasar por un túnel y llegar hasta el Albi accidentado. Y cuando llegaron todavía no había llegado la ayuda. Habían llegado algunos de Lirio que estaban echando ya una mano, pero no había llegado la ayuda. Y no se puede achacar esto a que los servicios de emergencia fallaron, porque es que es Renfe, yo creo, y Atocha quien tiene que decir geolocalizar exactamente dónde está ese tren. Y no se supo. Bueno, No sé. la historia del Hablo, que es un Hablo que venía de Málaga también. Los trenes Hablo son esos trenes rosas que Renfe tiene desde hace unos pocos años, incómodos como ellos solos. Una de las peores ideas que ha tenido Renfe en toda su historia. Son unos trenes presuntamente de bajo coste. No es del todo así, pero bueno, lo digo porque alguna vez he tenido la mala suerte de tener que viajar en ellos. Muy incómodos. Si son todavía de la serie 112, mal que bien, no dejan de ser talgos de los antiguos que funcionan bien, pero como sean de la serie 106, lo comentaba ayer en la contrarréplica, son el peor viaje que podemos tener en alta velocidad, nos lo van a dar esos trenes. Bien, este tren había salido cargado hasta los topes, algo así como con 500 personas, una sola interventora. Llevaba El Mundo el otro día una carta abierta escrita por esta interventora y el maquinista. Antes de la recta donde se produce el accidente hay un túnel y después otro túnel. Ahí ya es todo túneles y viaductos porque se entra en Sierra Morena y hasta pues casi Puerto Llano uno va viendo un paisaje esencialmente de montaña. Por cierto, muy bonito, porque Sierra Morena es un paisaje bien bonito, especialmente en ciertas épocas del año. Bueno, y también muy frío, es decir, si tienes que bajarte del tren allí, que no sea durante el mes de enero. La cuestión es que este tren lo paran y antes de ese túnel y avisan al maquinista para que baje a la vía con una linterna, y el maquinista tuvo 2 ayudantes que eran 2 pasajeros de aquel Hablo. 2 voluntarios. Sí, 2 voluntarios. Sí. Y se meten los 3 con una linterna a buscar un tren perdido por la compañía. Una compañía, ya digo, que tiene 20.000 empleados, que factura miles de millones de euros todos los años, y para encontrar un tren accidentado tienen que fiarse de un maquinista que ha tenido que dejar el tren atrás con una interventora para 500 personas. Imaginemos la tensión que tuvo que atravesar esa mujer. Explicarle a 500 personas que no van a poder avanzar y que, bueno, en algún momento vendrán a buscarles con autobuses y les llevarán a Madrid o les llevarán de vuelta a Málaga. Sí, y esto es lo que trataba de explicar ella. No lo sé. Si aquí el ministro Óscar Puente tiene responsabilidades, el presidente de Adif las tiene, el presidente de Renfe no se queda manco, después de la historia del Hablo y la historia del Albia. No. A los 3 tendrían que dimitir inmediatamente. Bueno, a lo mejor no al día después para organizar un poco y dar una serie de información, pero yo creo que ya a la semana deberían haber dimitido los 3, el presidente de Adif, el presidente de Renfe y el ministro Óscar Puente. Pero aquí creo que no va a dimitir nadie. No va a dimitir nadie. No va a dimitir nadie. Si quieres hablamos un poco de Óscar Puente, que es un ministro a quien tú conoces, no de forma personal, pero sí con el que has tenido algún que otro enganchón, nunca mejor dicho, y no de catenaria precisamente, en X, en Twitter. De hecho, aparte de tenerte bloqueado, como tiene bloqueada media España, es curioso. Me decían esta misma tarde, imagínate que eres una de las víctimas del accidente, quieres informarte o tienes que tu hijo ha sufrido el accidente, quieres informarte, vas a la cuenta del ministro y te encuentras con que el ministro, un tipo al que le estás pagando el sueldo, te tiene bloqueado. Esta es una cosa que no terminamos. No sé si Óscar Puente es consciente de eso. Un ministro no puede bloquear a nadie. Es que me insultan. Bueno, pues te aguantas. Primero no tienes que estar perdiendo el tiempo en Twitter porque te pagamos muy bien y no puedes dedicar la mitad de tu tiempo a estar tuiteando esencialmente cuñadeos, propaganda, activismo del más bajuno. Y bueno, en ocasiones soltando ciertos bulos, que por eso también en más de una ocasión le han pillado. La cuestión es que a ti, aparte de tenerte bloqueado, en cierta ocasión escribiste un artículo ya criticándole a raíz del último caos ferroviario, que son continuos, y él se hizo eco de ese artículo. De hecho, tiene un retén de gente vigilando quién le critica en las redes. Es decir, este mismo programa estoy convencido que le llegará. Sí. De hecho, él cuando llegó le hicieron ministro como al mes, 2 meses de estar en el cargo, encargó como una especie de informe de la gente que escribía artículos en su contra y le insultaba,
bueno, le ponía cosas, no sé, como Oscar Gután y cosas así, o ni siquiera insultos, sino críticas, y tenía un informe, y bueno, yo estaba entre algunos de esos, pero luego escribí otro artículo, ya no me acuerdo por qué, que bueno, pues él se hizo eco. Lo cuentas aquí. No era por la gestión, pero sí, lo cuento. Pero entonces se hizo eco ese de artículo, hizo un pantallazo, lo puso en su Twitter. Además, yo hacía un montaje con inteligencia artificial y le ponía como un gorro de gángster a Óscar Puente. Y entonces publicó la foto y dice, qué jarta, reír, ja, 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 ja. Bueno, aquí lo tengo, lo cuentas aquí muy bien. Recuerdo perfectamente cuando escribí en este medio, al que tú, con esa lírica de retrete que te caracteriza, apodaste cariñosamente Diojete, un artículo crítico sobre tu gestión. Te faltó tiempo para compartirlo en Twitter diciendo, comillas, me han pasado esto. Confieso que no lo había visto. Madre mía, qué jarta a reír llevo desde hace un rato. Ja, 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 ja. Sí. Es decir, el ministro estaba leyendo un artículo de un periódico y entre tanto riéndose. Era simplemente porque le criticaban. No, sí, al ministro no le pagamos para eso. Por supuesto me tiene bloqueado. No sé si a ti te tendrá bloqueado. Pues la semana pasada no me tenía. Supongo que ya me habrá bloqueado porque hice un vídeo en la contra en directo y después lo corté y lo llamé el tonto el Twitter. Entonces seguramente ya le ha llegado lo del tonto el Twitter. Pero vamos, que es puramente descriptivo lo del tonto el Twitter. Es que está tuiteando todo el santo día. Todas horas. Sí, está más preocupado de Twitter que de gestionar lo que tiene ahí en el Ministerio de Transportes. Pero es que, bueno, este Ministerio de Transportes ya sabemos cómo ha funcionado. De hecho, es una de mis críticas en el artículo. O sea, la gestión ha sido completamente desastrosa. Hemos tenido trenes para empezar, retrasos continuos, pero también trenes a 40 grados de temperatura que la gente tenía que romper las ventanas porque se achicharraban de calor. Hemos visto imágenes dantescas, hemos visto muros de contención que se caen a las vías. Esto muy reciente, además. Es que ha habido varios accidentes más, o, bueno, pues descarrilamientos. Todo tipo de incidencias en Renfe las hemos visto, pero es que... Las hemos padecido. Yo he padecido todo tipo. A mí Renfe me viene haciendo perrerías desde hace cosa de 4 años. Continuas. Sí. Fue salir de la pandemia y esto ha sido una fiesta. Por suerte, todavía no he tenido que padecer un accidente, pero toco madera, ¿eh? Me han cancelado trenes. Bueno, retrasos, todos los que quiera y unos cuantos más. El último, este mismo viernes. Fui a Vigo y llegué con 2 horas y pico de retraso. Me han bajado del tren porque no se sabe bien por qué y me han subido en un autobús y he tenido que hacer el resto del trayecto en autobús. Pues ya digo, por no se sabe bien por qué, por algo de la infraestructura, por algo del tren. La cuestión, bajas del tren y del tren y te tienes que meter en un autobusito, ahí con la maleta, con tal, para llegar a tu destino. Esto me lo han hecho 2 veces, una yendo a Bilbao y otra yendo a Santander. En cierta ocasión yendo a Santander, que es un viaje regional, vamos, tienes que atravesar toda la montaña palentina y tal, un viaje pues tranquilamente de 2 horas y media en tren, una cosa así, que tienes que hacerlo en material regional. Me metieron en un cercanías, como esos que circulan aquí en Madrid, de los antiguos, además, de los de la serie 440, vamos, de la 446, perdón, asientos de plástico, en una palabra, que hice un vídeo en aquella ocasión. Saqué la cámara y iba a presentar en aquella ocasión Hispanos a Santander, lo recuerdo. Yayo Balbás se acordará porque se lo conté. Bien, y nos tuvo metidos, bueno, todos los pasajeros que íbamos de Valladolid a Santander, metidos en un cercanías, que claro, mirabas y veías montañas maravillosas como las de la Cordillera Cantábrica, y decías, pero si parece que estoy yendo, pues no lo sé, quizá entre Leganés y Villaverde, ¿no? La línea C5, una cosa así. Me han hecho también de salir, esto hace no mucho, hice otro vídeo el año pasado, que tenía que ir a Santiago de Compostela, de llegar a Orense. Y la cosa se quedó allí. No, lo subimos a un regional. Y salir el regional de Orense y exactamente 100 metros más adelante de la estación estar parados 1 hora dentro del regional. Esto fue mayo del año pasado, si mal no recuerdo. Esperas en la estación de Chamartín, eso es directamente para escribir un libro. Eso es el día a día, eso es el día a día. Pero mientras nos hacían todas estas perrerías, el ministro, bueno, aparte de bloquear a gente, insultar a gente en Twitter y estar a lo que no debería haber estado, estaba diciendo que el tren vivía el mejor momento de su historia, el tren en España, y estaba diciendo que también quería subir la velocidad de los trenes de alta velocidad a 350, cuando ahora la están bajando a 150 en la mayoría de líneas.
líneas de alta velocidad. O sea, ya no tenemos realmente una alta velocidad en España por culpa de este ministerio, un ministerio que ha enchufado a todo el que ha querido y más. De hecho, leí en una noticia el otro día que había enchufado 785 personas. Entre ellos ha enchufado a personas como, bueno, en Renfe, por ejemplo, a Koldo García, que ahora mismo Koldo está en la García cárcel. Izaguirre fue consejero de Renfe Mercancías. Que el anterior ministro está en la cárcel, José Luis Ábalos, el anterior ministro de Transporte. Luego, pues a personas como Patricia Uriz, la mujer de Koldo, la enchufaron en Áridos Anfersa, que es la que ha colocado el balasto de la línea Madrid-Sevilla. El balasto es la cama donde se asientan las vías, y que yo creo que por eso tienen los temblores que tienen los trenes, porque yo creo que el balasto está mal colocado. De hecho, era un balasto no homologado, pero han colocado también a prostitutas como a Jessica, a Nicole, han colocado a quien han querido. Es normal que no funcione el Ministerio de Transportes, que no funcione Renfe y que no funcione Adif. La directora, expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Berat, está imputada. Imputada, y hay varios cargos más imputados de Adif, sí, sí. Bien, todo esto, de nuevo, son hechos. Esto de cuando el río suena, agua lleva, es que el río de Adif, el río de Renfe, el río del ministerio, el maldito Ministerio de Transportes, suena desde hace mucho tiempo. Claro, nos quejábamos y aquí era ya común lo de los problemas ferroviarios, los retrasos. Bueno, había semanas que eran una auténtica verbena. Acuérdate aquella en 2024, octubre, cuando ese tren 114 se cayó en el túnel, se volcó literalmente en el túnel, que va entre un túnel de alta velocidad que costó una fortuna construirlo, entre Atocha y Chamartín, y ahí estuvo durante meses. Yo recuerdo que pasabas al lado y veías una lona, y ahí sigue todavía, y habían pasado meses de aquello, hasta que al final decidieron sacarlo. Bien, esto... Pero por suerte no había que haber lamentado muertos hasta ahora, pero claro. Es que ahora ya están jugando con la vida de las personas, y es lo que realmente me cabrea a mí, por lo que estoy tan indignado. Es que ahora han estado jugando a la ruleta rusa con nuestras vidas. Hemos estado montando trenes que iban a alta velocidad y que ahora han reducido la velocidad a 150. Han jugado con nuestras vías. Las vías están reconociendo implícitamente, aunque no lo van a reconocer y diga que atravesamos un momento muy duro, pero que tenemos una sensación de miedo infundada y que los trenes siguen funcionando muy bien. No es verdad, no es verdad. Implícitamente, al bajar la velocidad, están reconociéndolo, que las vías están en mal estado, y esto van a tener que encargar una auditoría, y esto va a tardar mucho tiempo en reconstruirse. No va a ser de un día para otro. Esto va a tardar mucho tiempo y seguramente se lo coma el próximo gobierno que llegue. Mi último libro se titula Contra el pesimismo. A pesar de que con ese título pueda parecer otra cosa, se trata de un libro de historia, en el que analizo 5 miedos muy comunes en nuestro tiempo y que están amargando la existencia a mucha gente. Trato de poner en perspectiva el sorprendente avance de las sociedades humanas a lo largo de los últimos siglos hasta llegar a nuestro mundo, que es, sin duda, y ciñéndose a los datos, el mejor que nuestra especie ha conocido hasta la fecha. Explico también por qué Occidente, en lugar de decaer y aproximarse a su final, se encuentra en su mejor momento. Analizo la política de las identidades, un jarabe muy tóxico que envenena la convivencia, pero que inexplicablemente despierta un gran atractivo entre mucha gente. Abordo el problema del presentismo, un error de raíz que imposibilita nuestra comprensión del pasado y que además nos provoca desesperanza, nos obliga a culpabilizarnos o, lo que es peor aún, suscita un falso orgullo preñado de resentimiento. Para terminar, y ya en clave puramente hispana, realizo un examen pormenorizado sobre el supuesto excepcionalismo hispano. Les adelanto la conclusión: no existe y nunca existió. Detrás de estos 5 miedos está la política y los activistas que las sirven. El miedo es una herramienta muy poderosa de control social y una forma inmejorable de conquistar el poder y retenerlo. Es bueno conocer la maniobra y poder neutralizarla con hechos contantes y sonantes. El libro lo publica la editorial HarperCollins y se puede encontrar en cualquier librería. También en edición digital y en audiolibro, un audiolibro que me encargué personalmente yo de grabar. Parece además que está gustando mucho, porque ha empalmado varias semanas entre los más vendidos en Amazon. Toma nota, contra el pesimismo, y que los cenizos no lo tengan tan fácil.
de entrada, lo que deberían hacer es reconocer que los trenes ya no son de alta velocidad y poner los precios en consecuencia. El otro día, en el AVE, yendo a Vigo, claro, veíamos que íbamos muy despacio. Que estaba, porque lo sabes, como bien sabes, llevas una pantalla encima de la puerta. Bueno, en concreto en los 106 llevas hasta una pantallita individual, porque son muy modernos. Y podías ver la velocidad a la que ibas. Tú normalmente pues estás viendo ahí 290, 299, 300, en algunos puntos incluso se ponía 302 kilómetros por hora. Si iba un poco más despacio era 285. Bien, todo el viaje lo hicimos, bueno, todo no, pero una parte considerable del viaje lo hicimos entre 150 y 160, ¿eh? Hasta fotografías las subí a Twitter para que la gente lo viese. Que bueno, fenomenal, pero parece que estoy yendo en el Talgo antiguo, no en este tren. Claro, el problema, y había gente diciendo, bueno, casi mejor en el vagón, ¿no? Diciendo, casi mejor que vaya más despacio. Bueno, algunos se quejaban, voy a llegar tarde a la reunión que tengo en Santiago o que tengo en Pontevedra. Ya, pero casi mejor antes de que nos accidentemos. Ya, pero es que esto nos lo han cobrado como alta velocidad. Exacto. Ese es el tema. Es que es delictivo. Y nos han prometido llegar en este tiempo. Es decir, si te han dicho vas a llegar de aquí a aquí en 3 horas, tienen que ser 3 horas. Puede haber un retraso puntual, pero no sistemático. Vas a tardar 5 horas y media. Entre otras cosas, porque además para Renfe eso supone devolver el billete. De hecho, en el tren del otro día de Vigo, el ingreso de Renfe fue 0, porque todo el mundo pidió evidentemente el reintegro del billete. Yo, bueno, me lo puso la editorial, pero lo primero que hice fue escribir a nuestro querido Félix a decirle, oye, que he llegado tardísimo, que por supuesto que reclaméis la devolución del billete. Bien, como Renfe no deja de ser una empresa estatal, les da igual. Total, si tienen pérdidas las tapan con nuestros impuestos. Es una especie de pescadilla que se muerde la cola infernal, en el que nadie da cuentas, nadie rinde cuentas. De hecho, una de las personas que con toda esta historia has hecho hasta amistades internacionales, Javier, que lo sé. Sí. Has hecho amistades internacionales con un inglés que se llama Gareth Dennis. Escocés, pero está en Yorkshire, según estuve viendo, ¿no? O sea que es escocés. Creo que es escocés. Bueno, sí. Británico. La cuestión es que Gareth Dennis, a quien no teníamos el gusto de conocer en España, se empezó a interesar en esta historia porque él es especialista en accidentes ferroviarios en todo el mundo. Bueno, ha investigado accidentes por todas partes. Claro, cuando él vio lo que uno había de los pasado, mayores expertos del mundo. Sí. Y puso sus ojos en lo que había pasado en España. Empezó a seguir la información. Claro, hoy es relativamente sencillo gracias a que tenemos traductores automáticos. Es decir, no le hacía falta más que entrar a un periódico español o mismamente un informe, pues se lo das a una inteligencia artificial y te lo traduce al inglés sin problemas. Así que ha ido siguiéndolo de manera muy directa. También porque tenía a Javier Rubio al otro lado que le estaba explicando cosas. La cuestión es que él puso, creo que fue el viernes o el jueves, un tuit que se le veía desesperado al hombre diciendo, no me lo puedo creer, nadie está. No hay accountability, no hay rendición de cuentas en este país, que ya le puse yo. Bueno, por fin veo que estás, el bueno de Gareth Dennis está por fin paladeando lo que es una república bananera, en el que nadie rinde cuentas. De hecho, en uno de sus tweets puso otra vez el socialismo hispano haciendo de las suyas, porque él es socialista. De él hecho, es laborista, sí. Ha hecho 2 vídeos. Y en el segundo vídeo, que es mucho, porque ya tenía más información, yo recomiendo que la gente vea el segundo vídeo en su canal, que ponga en YouTube Gareth Dennis, y hay un vídeo muy bueno que explica ya con el informe, porque ya se tiene el informe, explica cómo ha sido el accidente, con gráficos, él explica cómo es todo un montón de detalles técnicos sobre soldaduras, es un auténtico experto. Entonces, cuando vio las declaraciones de Puente diciendo que, bueno, que no iban a asumir ninguna responsabilidad, que esto no se sabe qué ha sido todavía, que hay que esperar, el tío estaba completamente alucinado. Y, de hecho, en su segundo vídeo empieza poniendo las declaraciones de Puente en español, explica lo que ha contado y dijo, bueno, es que estoy alucinando con este ministro. Dice, y no es porque yo esté en contra de los socialistas. Dice, hello, I'm a socialist. Dice... pero sí, alucina. O sea, no le entra en la cabeza lo cual es que no se dimita por algo así. Bueno, y que no asuman la responsabilidad. No lo entiende. Él viene de un país que conozco bien, como sabes, en el que la idea de la accountability de los políticos está muy asentado. Es un país en el que que no has declarado la compra de una vivienda, pues te tienes que ir. Es un país en el que, en fin, por cuestiones menores, un doctorado falso, por ejemplo, te tienes que marchar.
Es un país en el que Boris Johnson tuvo que dimitir porque había organizado una fiestecilla en el jardín del 10 de Downing Street en pleno confinamiento. Y se tuvo que ir, porque eso fue una escandalera brutal, pero brutal, la historia de la fiesta. Que yo, claro, lo veía y no podía más que sonreírme. Decía, no puede ser que este tipo se lo vaya a cargar cuando nuestros políticos han hecho y deshecho a su antojo durante el confinamiento y durante la pandemia. En fin, a nuestro querido Ábalos, como bien sabes, se publicó en el pasado que llegó a organizar una fiesta, un poco subida de tono, en el Parador de Teruel. Y, por supuesto, nadie se sintió obligado a absolutamente a nada. Nada. En España han siempre sentido hemos, todo lo que han querido y más. siempre hemos tenido Por nada. Siempre hemos tenido una idea de la rendición de cuentas muy peculiar, los políticos españoles. ¿Te acuerdas hace años que decían dimitir no es un nombre ruso? Dimitir es dimitir. Bueno, y llegaron estos de la nueva política, a la que pertenece, por ejemplo, Fernández Heredia, Más Madrid, Podemos y todo este rollo. Con nosotros se va a acabar. Bueno, resulta que con ellos hemos llegado a un nivel de nula rendición de cuentas. Nunca jamás se equivocan, pase lo que pase. Lo hemos podido ver, bueno, lo vimos en la pandemia, que fuimos uno de los países más con la mortalidad más alta. Lo vimos en el apagón el año pasado, lo vemos continuamente cuando hay sospechas de corrupción o cuando hay directamente imputados, incluso condenas. El caso del fiscal general del Estado, de Álvaro García Ortiz, es muy ilustrativo al respecto. El tipo estaba ya imputado y se sentó en el banquillo como fiscal general del Estado. Y lo condenaron. Y tuvo que salir de allí porque en la condena estaba la inhabilitación. Si no llegan a condenarle con inhabilitación, se mantiene, ¿eh? Sí. Y Pedro Sánchez diciendo que le deberíamos haber pedido perdón a este tipo. Pero es que Pedro Sánchez, por ejemplo, lleva desaparecido toda la semana. Estuvo al principio con los Reyes y con Juanma Moreno y con la ministra visitando la zona afectada en Adamuz, pero luego ha desaparecido. Bueno, es la misma técnica, como te decía antes. Esto es la estrategia del apagón. Ahí tomaron un playbook que más o menos les está funcionando, ¿eh? Les funcionó en aquel entonces y les funciona, al menos hasta ahora les está funcionando en este. Por lo menos para su gente. Si lo que necesitan es convencer a los suyos, es que los suyos tengan a lo que agarrarse. Nada más. Y eso sí que lo están consiguiendo. Y esto consiste... a ellos solo le importa su relato. Y luego, ya están echando balones fuera, pero incluso culpando a la oposición, al Partido Popular, de algunas cosas. Incluso creo que vi que lo publicaste tú, ¿no? Que había un tipo del PSOE que había pedido rendición de cuentas al PP. Sí, claro. O sea, una cosa ya de locos. Es que estos tipos son unos artistas para esto. Ya desplazar la culpa completamente. Es decir, yo no solo no he hecho nada, sino que además el culpable es este señor. Como les falló lo de Irio, a Irio no se le podía culpar de nada, al contrario, son víctimas en este caso. Y eso tiene, digamos, y ya lo siento por Irio, pero tiene una ventaja, porque entiendo que ellos perseguirán esto hasta el último momento, hasta el último metro. Se juegan mucho. Irio es una sociedad participada por Trenitalia, pero también tiene empresas privadas, algunas españolas como Global Vía o como Nefinsa. Y han hecho una inversión considerable en esto. Y han tenido sus más y sus menos con el ministro Puente, tanto Uigo como Irio. Bueno, es que aquí había una cosa fascinante, y era que veías a un ministro, que debería ser neutral, simplemente insultar directamente y estar continuamente faltando el respeto a empresas como Irio o como Uigo, que son empresas privadas, en España son empresas privadas, con una cuenta de resultados, que pagan sus impuestos religiosamente, que cumplen la normativa, y que veían como el ministro, insisto, el gobierno, se había puesto contra ellos. Y las historias, pequeñas historias que van tapizando la prensa el día a día, por lo menos la actualidad ferroviaria, del enfrentamiento con una operadora privada, es como, no sé, si le hubiese dado con Air Europa o con Iberia, y porque sí. Y además, fíjate que no tiene mucho sentido, porque si tú atacas a Irio y dices, bueno, es que los trenes de Irio eran muy pesados y es culpa de Irio, o cuando... Bueno, da igual, cualquier problema que quieras relacionar a una operadora privada y decir, no, es que lo público funciona perfectamente, esto es cosa de los operadores privados que vienen aquí, oye...
¿Cuándo llegó Irio y Wigo a la alta velocidad en España? En 2021. ¿Quién gobernaba en 2021? Pedro Sánchez. Entonces, a lo mejor ha sido vuestra... En caso, que no es verdad, de que la culpa hubiese sido de las operadoras privadas, tú eres el responsable de haberlas puesto ahí. O sea, no sé si eres consciente de que el relato no tiene mucho recorrido. Están operando con una licencia concedida por el Estado. Punto. Sí. No hay más. Y entonces, si no están operando bien, quitadles la licencia. Pero cumplen los requisitos. Luego, los problemas en la red ferroviaria son muy anteriores a la entrada de estos dos operadores, porque Wigo no entra hasta mayo de 2021. Mayo de 2021. Yo tomé el primer tren Wigo poco después. Para ir a Zaragoza, creo que recuerdo. entran en enero, No, noviembre de 2022. De hecho, yo estaba esperando, bueno. me pasé, como yo viajo tanto en tren, estaba a ver si entran estos de Ilsa, que se llamaban entonces Ilsa, a ver si entran estos de Ilsa, ya algo anunciaron que se iban a llamar Irio, porque además esos trenes italianos me encantan, son mis favoritos para viajar. Los Frecciarossa. Los Frecciarossa, efectivamente. Y a ver si entran ya, Y hice mi primer viaje en Irio, pues poco después de que empezasen a principios de 2023. Vamos, que fui a Valencia y me pareció un tren fastuoso, una cosa comodísima, grande. Y luego se preocuparon de una cosa que nunca se ha preocupado Renfe, y es de la restauración. Tienen una cafetería con una calidad de los productos que está muy bien. Bueno, las butacas son extraordinariamente cómodas, tienes espacio para trabajar, y no hablo de primera clase, estoy hablando de la clase normal. Y son más baratos, ¿no? Son más baratos, sí. Bueno, Wigo es muchísimo más barato. Si alguien realmente ha abierto la alta velocidad en España, y hay que quitarse el sombrero, es Wigo, que es que vende billetes desde 9 euros. Y los trenes de Wigo son unos dúplex de doble piso, como los que circulan en Francia, vamos, extraordinariamente cómodos. Tienen unos butacones que te sientas, una maravilla. Tienen una cafetería estupenda en el piso de arriba. Son más de batalla, obviamente, pero vamos, muy cómodos, comodísimos. De hecho, cuando he tenido que viajar en Wigo, encantado. Es una maravilla. En Wigo el problema es que me cobran la bicicleta. Bueno, no deja de ser un tren de bajo coste, ¿no? Pero nada más, me cobran en la Brompton. Cuando la quiero llevar, tengo que pagar que son 10 euros. Pero los hablo también me los piden. Aún así te saldrá más barato. Sí, yo siempre que puedo viajo en Irio. Y eso ya lo he dicho muchas veces, por razones obvias. El problema es que cuando empezaron haciendo la Madrid-Barcelona. Nada más. Primero empezó Wigo, solo la Madrid-Barcelona. Si querías ir a Valencia, a Alicante o a Málaga, no podías. Luego ya entraron en otros corredores. Pero hasta que no han desplegado completamente su red, es hasta diciembre del año pasado, hasta hace un mes. No ha estado completamente desplegada su red. Así que no nos cuenten milongas. Esto ha sido cosa de los operadores privados, pues acaban de entrar. Literalmente sí. Acaban de entrar. Es que Andalucía entraron han sido, de hecho, el último corredor que los andaluces acaban de entrar y no sé de cuándo es la licencia, pero entraron mientras gobernabais vosotros. Sí, o sea, y en la parte final, ya digo, la entrada de Irio no es literalmente hasta noviembre de 2022, pero bueno, empiezan a verse sus trenes por las vías ya en 2023, hace solo 2 años. Y su expansión por la red es muy reciente, es del año pasado, es cuando hemos empezado a verlos ya por todos los corredores. No están en el norte porque el norte todavía no está liberalizado. Para drama de santanderinos, de obetenses y de gallegos, que tienen que seguir pasando por las orcas caudinas de Fernández Heredia y de Renfe. Y te lo dicen además, te dicen, caray, a mí ya me gustaría tener a mí ir yo y que pudiese ir a Valencia por 19 euros y con esa comodidad. Y dicen, qué suerte tenéis en Madrid que tenéis todas estas compañías donde elegir. Bien, pues una de las obsesiones de este hombre, aparte de estar todo el día en Twitter, es insultar, faltar el respeto y poner en duda la profesionalidad de estas compañías, que la mitad de sus gastos se van en cánones a Adif. Sí. Que eso es lo peor de todo, es que son carísimos los cánones de Adif. Porque, y luego Adif hace que descarrilen sus trenes, porque yo creo que también Adif ha habido un problema muy gordo con los trenes auscultadores, que se supone que tienen que pasar cada mes. Podrían pasar cada día, bueno, cada trayecto de alta velocidad que se hace, podrían tener los propios trenes un sistema de auscultación. Eso ya existe y creo que está desarrollado en otros países. No sé si en Japón, por ejemplo.
pero aquí creo que pasan cada mes, pero es que mi sospecha es que no han pasado ni siquiera cada mes, porque los tienen como creo que 7 trenes auscultadores y hay 4 que están muertos de asco en un hangar. No, mira, el otro día daba la noticia El Español. Tenemos en eso, yo cuando lo he leído me he indignado y todo, porque los trenes auscultadores, para los que somos un poco frikis ferroviarios, nos encantan. Uno es el Seneca, que es un pato, es un 102 de los de Talgo, son más cortitos y son laboratorios sobre raíles. Y luego compraron otro, que es un 106, realmente está sobre la base del 106, que se le llama el Doctor, bueno, como no dejan de ser auscultar y hacer ese tipo de labores de control, lo llaman... es de color amarillo, completamente de color amarillo. Es el Doctor Abril, por Gabriel con V, porque el Talgo 106, la serie 106, en Talgo se le llamaba Talgo Abril. Bueno, pues me he podido enterar este mismo fin de semana que uno lo tienen averiado desde noviembre. Es decir, que lo tienen apartado en Santa Catalina, en un depósito que hay al sur de Madrid, desde noviembre. Entonces no se había auscultado nada y ahí seguía. Y el Doctor Abril está pintarrajeado en Burgos. Y según han contado a la prensa ferroviarios, que bueno, que de vez en cuando sale, pero que le han visto solo pues de Valladolid a Burgos a Venta de Baños y poco más. ¿Pero cuántos kilómetros hay? ¿6.000 kilómetros de alta velocidad? 4.000 y pico, 4.000 y pico. Bueno, pues eso. Claro, es que es tremendo. Esto a mí me indignó. Tenemos una de las líneas, o sea, uno de los países, somos uno de los países con más kilómetros de alta velocidad del mundo. Creo que después de China. El segundo después de China. Claro, el segundo. Entonces es tremendo que solo tengamos 7 trenes auscultadores y la mitad estén muertos de ascos en un hangar. Sí, es tremendo. Bueno, es inexplicable, porque si tú has gastado una fortuna en construir una red de alta velocidad, no te sirve de nada esa red si no la mantienes. Es como si te compras, no lo sé, un Ferrari Testarossa y no le llevas a la revisión. Pues el Ferrari Testarossa te va a durar lo que te va a durar. No, pues un Ferrari Testarossa ya lo he comprado y se lo he enseñado a mis amistades. Bien, pues como le hagas muchos kilómetros, eso te va a costar. Aquí habría que hacer incluso otra lectura que la llevaba, por cierto, hoy en The Objective Benito Arruñada, que es un fuera de serie. Que, por cierto, tengo que hacer un programa con él sobre su libro, un libro magnífico. No sé si lo has leído. No, lo he leído. Leo sus artículos. Es este libro de aquí. La culpa es nuestra. Es uno de cómo las preferencias ciudadanas frenan las reformas en España. Lo publica La Esfera. Bueno, pues comentaba en The Objective también, lo han llevado en portada, que realmente esto es la típica españolada de los últimos años. Se ha gastado una fortuna en alta velocidad porque era políticamente muy rentable, pero claro, mantener la alta velocidad ya no es tan rentable, sobre todo habida cuenta de que son tantos kilómetros. Aquí se empezaron a hacer líneas de alta velocidad como churros, algunas con una rentabilidad dudosa y otras directamente una ruina, porque nunca van a pasar suficientes trenes. Pero tanto los gobiernos centrales como los gobiernos autonómicos lo convirtieron en el reclamo oficial. No, la alta velocidad, queremos el AVE. Sí. Y el resultado es que... Quería tu estación de alta velocidad. Bueno, en la puerta de casa, sí. Y el resultado es que el AVE cuesta dinero mantenerlo. Y tienes que llenar las vías todo lo que puedas. Si algo han conseguido estas dos operadoras, Ouigo y Eirion, como decía antes, sobre todo Ouigo, que lo ha bajado mucho el precio, es llenar ciertos corredores de gente, que antes no iba. Nadie se planteaba ir en AVE porque el billete en AVE Madrid-Barcelona era muy caro. Pero si puedes hacer ese viaje por 29 euros, por 19 euros, pues ya te lo piensas. Total, son 2 horas y media si no haces paradas. 2 horas y 3/4 si has parado en Zaragoza. Así que, en fin... Bueno, supongo que estarás conmigo en que la solución es liberalizar el sector por completo. Por completo. Que Adif se privatice y... Sí, por igual, completo. Sí, todo. Bueno, Renfe habría que desmontarla. Es decir, eso es un desastre absoluto de principio a fin. Igual Bueno, vender todavía los trenes que se les puedan reaprovechar. Sí, bueno, claro, eso se liquida. Eso sería lo ideal. Que en las redes regionales... Toda la estructura, deshacerse de todo. Bueno, que las redes regionales o cercanías puedan pasar, qué sé yo, a comunidades autónomas, una cosa así, porque son trenes, digamos, más de servicio público, pero lo que es la larga distancia y la alta velocidad, todo eso debería estar privatizado. Y después, respecto al gestor de la red, puede ser una empresa, digamos, estatal, en otros países una empresa estatal, pero gestionada con criterios empresariales. Es decir, una empresa que tiene que ser viable y no la ruina caracolera que es Adif, que es una empresa politizada al 100%. Es decir, y lo es, diría casi desde el principio, pero es que lo del sanchismo lo ha llevado ya a un extremo.
Vamos, que una presidenta suya, una expresidenta esté imputada ya te dice bastante. Pero que enchufarán a prostitutas, es que te lo dice todo. Claro, claro, cosas así. Eso es el gestor de la red en el Reino Unido se llama Network Rail. Bueno, pues ves quién es el presidente y el presidente es un profesional de reconocidísimo prestigio de ese sector. No tiene vinculación política, ni puede tenerla, ni tiene sentido que la tenga. Los ingleses quieren tomar el tren en la estación de St. Pancras y llegar a su destino bien, y con velocidad y con seguridad, nada más. ¿Qué más da? Y que las estaciones y las vías estén bien, que son luego compañías privadas las que operan, aunque ahora están nacionalizando, quiere estar más nacionalizando. Pero vamos, la idea tiene que ser, en el caso de que sea estatal, la infraestructura tiene que estar gestionada bien. Pues como está gestionado, qué sé yo, Enagas. Enagas es una empresa que es la responsable de la distribución. Es, digamos, la base para que nos llegue luego el gas a casa y podamos encender el agua caliente, pues nos tiene que llegar el gas natural, que se lo podemos estar comprando a Naturgy o a Iberdrola, pero ha llegado por la misma red. Pues en este caso lo mismo. Pero porque han colocado a toda esta gente, Claro. gente completamente incapaz, que no sabe nada de trenes, que no sabe nada de cómo se gestiona una empresa, porque en el fondo lo que se han dedicado es a llevarse mordidas en todas las... por ejemplo, en el tramo Madrid-Sevilla, las licitaciones que se han hecho, yo estoy convencido de que se han llevado mordidas, ahora lo tendrá que estudiar bien la UCO, pero se han llevado mordidas por todos lados. Entonces, lo han hecho por eso. Entonces, yo te coloco a ti, te coloco a mi amigo, te coloco al primo, oye, yo te encargo esto, hacemos una licitación. Bueno, pues como sabemos que funciona el sanchismo, o sea, directamente... han jugado con nuestras vidas para poder llenarse los bolsillos. Es que bueno, es así de triste. es que esa es la peor parte. En fin, como decía antes, Koldo García Izaguirre, de profesión portero de discoteca, de consejero de Renfe Mercancías. Una de las divisiones que más dinero pierde, la que menos competitiva es, porque las mercancías están liberalizadas en España desde el año 2005. La liberalización se hizo en 2 etapas, primero las mercancías y luego los pasajeros. Bien, a poco que vayáis en tren veréis que hay un montón de locomotoras con nombres raros que no conocéis. Bien, esos son compañías privadas de mercancías que son hoy por hoy las que están moviendo carga en España, porque el mamotreto ese estatal que dirige Fernández Heredia es incapaz de competir ahí. Pero es que el que estaba antes tampoco era capaz. Vamos, que Renfe, un invento, por cierto, franquista, si quieren aplicar la memoria histórica, deberían aplicárselo a Renfe antes que a nada. Esto se lo inventa Renfe en 1900. Renfe se lo inventa Franco en 1941. Franco, sí. Es decir, es como la agencia F. Son de estas cosas que vienen del franquismo, pero que no quieren, que le han agarrado mucho gusto. En fin, que ahora el que me voy a terminar enfadando soy yo, Javier, y no tú. Bueno, vamos a ir terminando, pero no sin antes recomendaros este artículo, ya digo, el de Óscar Puente, Yo te acuso. Es un artículo de estos que hacen... De este te acordarás, Javier, ya lo verás, dentro de unos años. Sí, además, yo cuento el testimonio, bueno, lo que ha pasado con la niña esta de 6 años, porque yo, bueno, conoces a mis hijos, tengo un hijo de 6 años. Correcto. Y yo cuando oí esta historia, de verdad es que no me lo podía creer. O sea, una niña que había perdido a sus padres en el Albia, había perdido a su hermano de 12 años y había perdido a su primo. Y eran unos tipos de un pueblo de Huelva que habían acudido a Madrid, a la capital, porque los reyes le habían regalado una entrada del Rey León para ir a verla a Madrid y un partido en el Bernabéu, el Madrid-Levante, creo que fue, que ganó el Madrid 2-0. Bueno, pues después de ver el partido, cogieron el tren, el Albia, camino a Huelva, a su casa. Y bueno, ocurrió lo que ocurrió y la niña esta pues sobrevivió milagrosamente, pero sus padres murieron en el accidente y la niña tuvo que andar 800 metros hacia el Lirio completamente sola, se tuvo que desprender de su abrigo porque se le había quedado enganchado, salió por una ventanita. Bueno, la historia es terrible. Esta niña que va a recordar cuando sea mayor, que los reyes le trajeron la muerte de sus padres. Y de su hermanito. Y dices, es que... No, avísame, yo cuando me enteré de esta historia... Horrorosa. Claro, yo me imagino a mi hijo y digo, ¿cómo hubiese actuado mi hijo si yo estuviese ahí con mi mujer y con mi otro hijo y hubiésemos muerto todos y se hubiese quedado el pobre ahí solo... sin saber qué hacer, un accidente, todo el mundo. Se te abren las carnes. Es horrible. En fin, bueno, vamos con Pizarro, que nos habla también del tema ferroviario, que es
el que dejamos la semana pasada. El desastre ferroviario es una muestra más de que en España cada drama común es la suma de ineptitudes gubernamentales previas e inmediatamente posteriores con canalladas gubernamentales explicativas. En este caso, y no es el único, la sombra de la corrupción, no solo delictiva, sino también criminal, sobrevuela toda la desolación. Tengo la sangre helada porque comprendo que no se trata de la gota que colma nada, sino de lluvia sobre mojado en un temporal sin fecha de escampar. Un cordial saludo de Pizarro. Y ya con esto terminamos, porque nos ha salido un programa un poquito largo, y nos hemos dejado muchas cosas en el tintero, ¿verdad, Javier? Verdad. Unas cuantas. Sí. Hay mucha tela que cortar aquí lamentablemente. Lamentablemente mucha tela que cortar. Te deja además, como pasó con el apagón, como pasó con la Dana, te deja ese regusto amargo de que sabes a ciencia cierta que no va a pasar nada. Que correrán un tupido velo, hilo a la cometa y hasta la siguiente. Nada más. Bueno, no va a pasar nada, pero yo espero que acaben... Bueno, que esto es verdad que no va a dimitir aquí nadie, pero esto puede tener consecuencias legales y yo espero que acaben sentados muchos de ellos en un banquillo. Espero. Y espero que en la cárcel. Pero sí, yo también. Esto y que se depuren, no depende de mí, ni tampoco de ellos. Que se depuren todas las responsabilidades hasta el final, aunque solo sean en memoria de esas 45 personas que perdieron su vida sin tener lo que hacer. Pensemos en aquella niña, en fin, y en todo lo que pasó aquella noche de hace justo una semana. En fin, con esto ya sí que terminamos, no os queremos quitar más tiempo. Ha sido un placer tenerte al otro lado, Javier. Igualmente, como Fernando. Siempre. Además, hoy Igualmente. he querido invitar a Javier porque tal día como hoy, hace 10 años, nació La Contracrónica. Hoy es el programa aniversario, de 10º aniversario. Mañana tenía pensado hacer un especial en el que hablase pues cómo nació este programa y cómo ha ido desarrollándose. Así que si os parece buena idea y os cuente algo de... Bueno, son muchos programas, miles y miles de contracrónicas en los últimos 10 años y cuando digo miles es que son miles porque, como bien sabéis, soy un trabajador impenitente y yo trabajo hasta los domingos, ¿no? Así que prácticamente todos los días del año durante 10 años he estado haciendo este programa. Bueno, pues todo un honor en estar en este programa, de los 10 años de tu programa, pero lamentablemente qué pena que sea este tema el que hayamos tratado, pero bueno. Una lástima, cierto es, pero en fin, bueno, tú acabas de cumplir 10 años con Academia. Yo empecé un poquito antes que tú, empecé en diciembre de 2025. O sea, que yo ya he hecho los 10 años. De 2015. De 2025, perdón, ha hecho los 10 años. Sí, porque luego nos conocimos pues poco después, porque te fui a hacer una entrevista, ¿te acuerdas? Academia Play cuando estabas en la calle Velázquez, que es cuando tú y yo nos conocimos y tal, que, bueno, pues estabas todavía con un ordenadorcito muy pequeño y todavía no tenías ni oficina propia para hacer estas cosas. Tenía un empleado. Tenías un empleado, efectivamente. Sí. Pero bueno, las buenas ideas, si se confía en ellas, terminan de una manera u otra creciendo. Yo he podido crecer porque al otro lado tengo Contraescuchas, que es mi mayor tesoro. Bien, mañana, si os parece bien, le dedicaré el programa a eso, a conmemorar como se merece, porque 10 años solo se cumple una vez, este 10º aniversario de la Contracrónica. Entre tanto, pues nada, me despido de todos vosotros. Hasta mañana.